Cuando la gente intenta escalar el Everest en invierno, montañismo que sale mal. Solo 15 personas han coronado el Everest en invierno. Las demás, vencidas por temperaturas más frías que la Antártida y vientos huracanados. Más de 29 expediciones fallaron. Algunos escaladores desaparecieron en el vacío helado. Otros se congelaron a pocos pasos de la meta. La línea entre el triunfo y la tragedia es muy fina, y el invierno en el Everest no perdona. En este video exploraremos la historia de los ascensos invernales y por qué tantos fracasaron. El Everest invernal es otro mundo, más frío, silencioso y peligroso. El pico nevado se alza en dura soledad, con menos escaladores desafiando sus laderas heladas. La temperatura en el campo base puede caer a menos 22 grados centígrados, pero en la cima desciende a menos 60 grados. Una de las mayores amenazas invernales es el viento, que puede aullar a más de 140 kilómetros por hora, dificultando mantenerse en pie y mucho más escalar. El aire es más denso, y respirar se vuelve un desafío aún mayor. El Everest está justo en la trayectoria de la corriente en chorro, un potente viento que provoca ráfagas huracanadas. Este viento puede derribar escaladores, destrozar tiendas y hacer que las temperaturas se sientan aún más bajas. La atmósfera, ya enrarecida, se vuelve más implacable y, hasta los mejor preparados, luchan por adaptarse. A pesar de estas condiciones brutales, los escaladores persisten. El Everest ha visto más de 12.000 cimas exitosas, pero solo 15 en invierno. De 34 intentos, solo 5 tuvieron éxito, y un solo escalador alcanzó la cima sin oxígeno embotellado. Escalar sin oxígeno embotellado en invierno es casi imposible. La falta de oxígeno a gran altitud hace que el movimiento sea lento y agotador. El cerebro lucha por funcionar, y tomar decisiones se dificulta. Cada paso requiere más esfuerzo, y el frío agota la energía alarmantemente. Los riesgos son extremos. La congelación puede aparecer en minutos. El cuerpo quema calorías a un ritmo alarmante solo para mantenerse caliente, y el agotamiento llega más rápido. Muchos escaladores retroceden antes de alcanzar la meta, derrotados por el frío implacable y el clima impredecible. Incluso llegar al Everest en invierno es más complicado. El viaje de Katmandú al campo base está lleno de desafíos. Los vuelos a Lukla, la puerta de entrada a la región, suelen retrasarse o cancelarse por el clima. Los senderos están cubiertos de nieve y hielo, haciendo cada paso más difícil. La ruta del Collado Sur, desde Nepal, es la más popular, ofreciendo un camino más corto, pero empinado, a la cima. Por otro lado, la ruta del Collado Norte, desde el Tíbet, es más larga y fría, pero con menos obstáculos técnicos. Sin embargo, en invierno, ninguna ruta es fácil. Los desafíos no terminan con la escalada. Simplemente llegar al campo base del Everest en invierno es difícil. La caminata cubre unos 70 kilómetros de terreno accidentado, donde las temperaturas bajan de 0 cada noche. Hay menos excursionistas en estos meses, por lo que las bulliciosas casas de té están más tranquilas. Los campamentos de tiendas en el campo base cierran por la temporada, obligando a los visitantes a alojarse en la sencilla casa de huéspedes del monasterio de Rombuk, o en pueblos cercanos con instalaciones limitadas, sin agua corriente, calefacción, ni comodidades modernas. La comida es sencilla, generalmente fideos y té con mantequilla, suficiente para mantenerse caliente, pero no lujosa. Pero hay una razón por la que algunos aún eligen enfrentar el Everest en invierno. La montaña ofrece una soledad y belleza que no se encuentran en temporadas más concurridas. Los paisajes son impresionantes.
ríos helados, valles cubiertos de nieve y cielos tan claros que se puede ver a kilómetros. Los senderos polvorientos habituales ahora están cubiertos de nieve prístina, haciendo que se sienta como un mundo completamente diferente. El invierno también trae ventajas financieras para quienes buscan experimentar el Everest sin escalar. Los costos de trekking son más bajos durante esta temporada. Vuelos, alojamientos y permisos suelen tener descuentos, haciendo el viaje más accesible que en los meses pico. Una caminata al campo base puede costar entre $1,500 y $3,000, dependiendo del nivel de apoyo necesario. Pero menores costos no significa una experiencia más sencilla. Prepararse para una expedición invernal al Everest no es como prepararse para las temporadas habituales de primavera u otoño. Los escaladores pueden depender de equipo de montañismo estándar, ropa de varias capas, chaquetas aislantes y botas resistentes. Pero en invierno, el frío es implacable, y cada pieza de equipo debe ser para clima extremo. Las capas térmicas interiores por sí solas no son suficientes. Los escaladores necesitan trajes de plumas más pesados, botas con triple aislamiento y guantes diseñados para soportar temperaturas que pueden congelar la piel en segundos. A diferencia de otras temporadas, incluso la protección solar se vuelve más crítica. La nieve refleja los rayos UV con una intensidad cegadora, haciendo esenciales el protector solar de alto SPF y el bálsamo labial protector. Pero escalar el Everest en invierno no siempre se consideró posible. En los primeros años del montañismo nadie se atrevía a intentarlo en los meses más fríos. Entre 1950 y 1964, se escalaron por primera vez todos los picos más altos del mundo, cada uno de más de 8,000 metros, pero ninguna de estas escaladas ocurrió en invierno. La idea de enfrentar temperaturas heladas, fuertes vientos y un clima impredecible a tales altitudes parecía demasiado arriesgada. No fue hasta 9 años después de que los escaladores coronaran el Shishapangma, el último de los picos de 8,000 metros, que alguien se atrevió a intentar un ascenso invernal a altitud extrema. El avance llegó en 1973, cuando los escaladores polacos Andrzej Czawada y Tadeusz Piotrowski alcanzaron la cima del Noszak, un pico de 7,492 metros en las montañas Hindu Kush. Fue un gran paso adelante, mostrando que escalar picos altos en invierno podría ser posible. Animado por este éxito, Czawada puso sus ojos en algo aún más grande, el Everest. Pero primero necesitaba probar los límites aún más. En 1974, Czawada dirigió una expedición invernal al Lhotse, vecino del Everest. El 25 de diciembre, él y su compañero de escalada Sigmund Heinrich llegaron a 8,250 metros antes de verse obligados a retirarse debido a una tormenta. El intento mostró lo impredecible que podía ser el clima invernal, pero también le dio al equipo una valiosa visión de las condiciones invernales del Everest. Aprendieron cómo los vientos daban forma a la nieve, qué tan rápido bajaban las temperaturas y qué se necesitaría para subir más. Durante los siguientes años, Czawada y su equipo trabajaron arduamente para asegurar un permiso para un intento invernal en el Everest. No fue fácil, los permisos de escalada eran limitados y el Everest se consideraba demasiado peligroso en invierno. Pero en noviembre de 1979, después de años de espera, el equipo polaco finalmente recibió permiso. Tenían la oportunidad de hacer historia. El plan era tomar la ruta del Collado Sur y la cresta sureste, el mismo camino utilizado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay durante el primer ascenso exitoso del Everest en 1953. El equipo de Czawada era grande, con 20 escaladores polacos, 6 trabajadores para ayudar a transportar cargas por encima del campo base, y Pemba Norbu, un experimentado Sherpa que había escalado el Everest antes. Llegaron al campo base el 5 de enero de 1980, listos para comenzar su ascenso, pero el Everest tenía otros planes. El equipo fue recibido por feroces vientos que soplaban del norte. La temperatura oscilaba entre -25 y -45 grados Celsius. El viento despojó la nieve, dejando peligrosas laderas cubiertas de hielo.
Moverse por estas secciones heladas era lento y agotador. Cada paso requería aseguramiento adicional, cuerdas fijas y concentración absoluta. Incluso los campamentos inferiores eran difíciles de establecer. El aire helado enfermaba a los escaladores y la falta de agua dulce significaba que tenían que derretir hielo para beber. Establecer el campo 3 a 7.150 metros fue una lucha constante. El viento seguía destruyendo sus tiendas, obligándolos a reconstruir una y otra vez. A principios de febrero el progreso era lento. El viento seguía derribando sus campamentos y sus suministros se estaban agotando. Finalmente, el 9 de febrero lograron subir más y establecer el campo 4 a 7.960 metros. Pero las condiciones seguían siendo brutales. Los vientos aullaban a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y los escaladores tuvieron que retroceder hasta el campo 3 para evitar ser arrastrados por la montaña. Justo cuando parecía que el viento nunca se detendría, de repente lo hizo. El 13 de febrero el clima cambió, el viento amainó y comenzó a caer una fuerte nevada. Sawada y su compañero Richard Safiri regresaron al campo 4, esperando avanzar, pero la nieve dificultó aún más la escalada y se vieron obligados a dejar sus tanques de oxígeno y descender de nuevo. Mientras tanto, apareció un nuevo desafío. El gobierno nepalí quería que el equipo terminara su expedición antes del 15 de febrero. Necesitaban más tiempo. Afortunadamente, un funcionario polaco en Katmandú logró negociar una extensión hasta el 17 de febrero. Eso les dejaba solo unos días para hacer su intento final. Dos escaladores, Leszek Cichy y Krzysztof Bielicki, partieron inmediatamente. Alcanzaron los 8.300 metros sin oxígeno embotellado, pero una tormenta de nieve repentina los obligó a retroceder. El tiempo se agotaba. El 16 de febrero los cielos se despejaron. Era ahora o nunca. Bielicki y Cichy alcanzaron el Collado Sur y pasaron la noche en el campo 4. El siguiente día hicieron su empuje final hacia la cima. Hacía un frío increíble y el viento nunca cesó por completo, pero continuaron adelante. A las 2:30 de la tarde del 17 de febrero de 1980, Bielicki y Cichy alcanzaron la cima del Everest. Lo habían logrado. El Everest finalmente había sido escalado en invierno. Plantaron las banderas polaco y nepalí en la cima y se quedaron 40 minutos disfrutando el momento. El descenso fue igual de difícil. El frío amargo y el agotamiento hicieron mella. Pero cuando llegaron a los campamentos inferiores, todo el equipo sabía que habían logrado algo histórico. El Everest en invierno ya no era imposible. Pero después de que se difundió la noticia del primer ascenso invernal, no todos los escaladores estaban listos para aceptarlo. Reinhold Messner, uno de los montañistas más famosos de todos los tiempos, no tardó en criticar el éxito del equipo polaco. Afirmó que su ascenso no contaba como un verdadero ascenso invernal. ¿La razón? Los funcionarios nepalíes habían cambiado recientemente la definición oficial de invierno, estableciendo el 31 de enero como fecha límite. Como los escaladores polacos habían llegado a la cima en febrero, Messner argumentó que no era un verdadero ascenso invernal. Durante 2 años, el debate continuó. Messner, quien se preparaba para su propia expedición invernal al Cho-Oyu, siguió insistiendo en que el Everest no había sido escalado verdaderamente en invierno. Pero no todos estaban de acuerdo con él. Elizabeth Hawley, una conocida cronista de expediciones al Himalaya, apoyó al equipo polaco. Creía que habían hecho lo que nadie más había hecho, llegar a la cima del Everest en las condiciones más duras. Finalmente, el gobierno nepalí intervino y emitió un certificado oficial confirmando que los escaladores polacos habían completado el primer ascenso invernal del Everest. Messner no tuvo más remedio que aceptarlo. Con este éxito, la escalada invernal en los picos más altos del mundo entró en una nueva era. Escaladores de todo el mundo comenzaron a pensar en sus propios desafíos invernales, esperando lograr lo que los polacos habían hecho. Durante los años siguientes, otros equipos intentaron ascensos invernales en el Everest. En diciembre de 1982, el escalador japonés Yasuo Kato llegó a la cima solo por la ruta normal, pero su éxito fue efímero. Kato murió en su descenso. Siguieron más ascensos exitosos. En diciembre de 1983, un equipo japonés-nepalí
incluyendo a Takashi Ozaki, Noboru Yamada, Kazunari Murakami y Nawang Yongden Sherpa, llegó a la cima. Unos años después, en diciembre de 1987, el surcoreano Jong Ho-heo y el nepalí Ang Rita Sherpa también llegaron a la cima. El ascenso de Ang Rita Sherpa fue especialmente notable. Se convirtió en la primera y única persona en escalar el Everest en invierno sin oxígeno embotellado. A principios de la década de 1990, más equipos intentaron ascensos invernales, pero la montaña siguió resistiéndose. Los últimos ascensos invernales exitosos ocurrieron en diciembre de 1993, cuando un grupo de escaladores japoneses abordó el Everest a través de la cara suroeste, una ruta mucho más difícil. Completaron su ascenso en condiciones duras, añadiendo sus nombres a la corta lista de cimas invernales del Everest. Pero por cada éxito, hubo muchos fracasos. Más de 29 expediciones han intentado y fallado en escalar el Everest en invierno. Las razones varían. Algunos escaladores retrocedieron debido al frío extremo. Otros enfrentaron fuertes vientos que destrozaron sus tiendas. Algunos se quedaron sin oxígeno, mientras que otros sufrieron agotamiento o lesiones. 7 escaladores perdieron la vida en estos intentos, incluyendo a Yasuo Kato, y otros que cayeron desde grandes alturas o sucumbieron al mal de altura. Las rutas del Everest también jugaron un papel en los desafíos. La mayoría de los escaladores intentaron la ruta normal del Collado Sur y la cresta sureste, mientras que otros probaron caminos diferentes. Algunos asumieron la difícil cara suroeste, mientras que otros intentaron el Collado Norte y la cresta noreste, donde el corredor Hornbein, un camino escabroso y técnico en la cara norte. Cada ruta presentó obstáculos únicos y el invierno los hacía aún más difíciles de superar. En noticias más recientes, Jost Kobush es el último escalador en probar sus límites en el Everest en invierno. A diferencia de otros antes que él, está intentando algo que nadie más ha hecho: escalar en solitario en invierno y sin oxígeno embotellado. Su ruta elegida es la cresta oeste del Lola, uno de los caminos menos intentados a la cima, conocido por sus laderas empinadas y heladas y peligrosos vientos. La ruta de la cresta oeste del Lola tiene una larga y difícil historia. Fue intentada por primera vez en el invierno de 1980-81 por un equipo británico dirigido por Alan Rouse, quien alcanzó los 7.300 metros antes de retroceder debido al mal tiempo. A mediados de la década de 1980, otros equipos, incluida una expedición franco-italo-veleta, intentaron la misma ruta pero fueron detenidos a 7.500 metros por feroces vientos y agotamiento extremo. Los escaladores surcoreanos lo intentaron de nuevo en el invierno de 1985-86, pero tuvieron que abandonar su intento a 7.100 metros después de que los miembros del equipo enfermaran y las condiciones se volvieran demasiado peligrosas. En el invierno de 2019-2020, Kobush hizo su primer intento serio, alcanzando una altura de 7.366 metros antes de que las duras condiciones lo obligaran a retroceder. 2 años después, lo intentó de nuevo, pero fue detenido a 6.400 metros, vencido por el empeoramiento del clima. En el invierno de 2023-2024, Kobush regresó una vez más, decidido a subir más alto que antes. Esta vez hizo un progreso significativo, alcanzando los 7.537 metros, unos 200 metros más que su récord anterior. Pero a pesar de su determinación, se vio obligado a detenerse. La altitud extrema, combinada con su enfoque en solitario, lo hizo demasiado peligroso para continuar. Más tarde explicó que su aclimatación no fue suficiente para subir con seguridad. Pasar la noche a esa altitud lo habría puesto en grave riesgo, y estar solo significaba que no había lugar para errores. Un paso en falso o una enfermedad repentina podrían haber sido fatales. En lugar de superar sus límites, eligió descender, regresando a un terreno más seguro. Mientras descendía, Kobush enfrentó desafíos adicionales.
los vientos aumentaron a 40 kilómetros por hora, con ráfagas aún más fuertes, haciendo que su descenso al campo 1, a unos 5.700 metros, fuera lento y agotador. A pesar de las duras condiciones, logró regresar sano y salvo a la estación de investigación italiana cerca de Lobuche, donde finalmente descansó después de días de escalada implacable. El enfoque de Kobush es diferente al de la mayoría de los escaladores invernales. Escala en estilo alpino, llevando todo su equipo él mismo y estableciendo campamentos solo cuando es necesario. Su intento más reciente omitió establecer un segundo campamento en el paso del LHO-LA, optando por llevar todo en un solo empuje. Este enfoque minimalista le permitió moverse más rápido, pero también dejó poco espacio para el descanso. Encontrar un lugar seguro para montar su tienda fue uno de los mayores desafíos que enfrentó, con fuertes vientos y laderas inclinadas que hacían casi imposible crear plataformas estables. Su objetivo final es ambicioso: llegar a la cima a través de la cresta oeste y el corredor Hornbein, desde donde llegó este invierno pasado. Todavía le quedaban 1.300 metros por recorrer. Pero Kobush ve su ascenso como un proyecto a largo plazo. No tiene prisa por batir récords. En cambio, está probando cuidadosamente sus teorías y adquiriendo experiencia para futuros intentos. A pesar de estos repetidos fracasos, Kobush sigue comprometido con la ruta. Su intento más reciente es lo más cerca que alguien ha estado en invierno de llegar a la cima utilizando este camino, y aunque aún no ha llegado a la cima, su determinación y enfoque estratégico podrían algún día llevarlo a lograr lo que nadie más ha logrado. El Everest en invierno sigue siendo uno de los objetivos más difíciles del montañismo. La tasa de éxito es baja y los riesgos son altos, pero a pesar de todo esto, todavía hay personas dispuestas a hacerlo.